continuamos con la comunicación. Muy bien, la semana pasada hablamos sobre las clases de comunicación, ¿no es cierto? Teníamos la comunicación humana y la comunicación no humana. Muy bien, como dijimos, en la comunicación todos los seres vivos pueden comunicarse. Vemos aquí ahora los elementos de la comunicación. ¿Quiénes participan? Esos nombres que reciben quienes van a ser partícipes de este proceso de comunicación. Tenemos primero el emisor. El emisor es quien crea la información. El emisor es quien va a tratar de hacer lo más sencillo posible esa información para poder dársela a otro. Esa información procesada, esa información simple que el emisor ha creado, se llama mensaje. Y ahora, ese mensaje que es transmitido del emisor, ¿a quién? ¿Cómo se llama el que recibe? Receptor. El receptor es quien va a interpretar ese mensaje y lo está recibiendo. Muy bien. Ahora, ¿quiénes más participan en este proceso de formación en la comunicación? El canal. ¿Y qué es el canal? El canal es el medio físico por el que se transmite la información. Puede ser un medio natural o un medio artificial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un medio natural. Supongamos que tenemos una conversación. ¿El medio natural qué sería? Sería el aire, ¿no es cierto? Las ondas sonoras. Ese es un medio natural. Y un medio artificial es si yo te llamara por teléfono. ¿Qué sería? El teléfono, ¿no es cierto? Creado por el hombre, es artificial. Eso es el canal. Ese es un canal artificial. Muy bien. Ahora, otro que participa es el código. El código es el sistema de signos que utilizo para poder comunicarme. Es decir, por ejemplo, si conversamos, el sistema de signos, ¿qué sería? Sería la palabra, ¿no es cierto? El idioma castellano por el que estamos conversando. Si yo de repente te hago así, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería el código? La seña, ¿no es cierto? Eso sería el código, el sistema de signos que me permite comunicarme con otro. Ahora, tenemos aquí lo que viene a ser el referente. El referente es el tema del mensaje, de qué está tratando el mensaje. Supongamos que el mensaje es, ayer se rompió mi silla. ¿El mensaje qué es? Que ayer se roto mi silla, ¿no es cierto? Ese es el mensaje. ¿Cuál es el referente? La silla. ¿De qué estoy hablando? De la silla. Ese es el tema. Eso vendría a ser. Muchas veces el referente coincide con el mensaje, no hay ningún problema. A veces es como si fuera un resumen del mensaje. Muy bien, y por último tenemos el contexto. El contexto es la circunstancia, el lugar y el momento en el que está sucediendo esta comunicación. Es quien rodea a todo este proceso de comunicación. Ahora, sabiendo esos elementos, hay algunos datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos, y el más importante de todos, es que el emisor y el receptor tienen que tener el mismo código para que pueda darse el proceso de comunicación. Si no manejan el mismo código, no hay comunicación. El código es el elemento más importante de la comunicación. ¿Qué significa esto? Si tú empiezas a hablar con una persona que llega de Francia, ¿podrías comunicarte? Si yo no sé el idioma francés, yo no puedo comunicarme con esa persona y por ende no hay comunicación. ¿Has visto que en los mensajes de la nación sale un pequeño cuadrito donde hay una persona que habla en señas? Ese es para las personas sordomudas, ¿no es cierto? ¿Tú puedes comprenderlo? No, pero ellos sí, porque manejan su mismo código, el código de señas. Nosotros entendemos la palabra y ellos entienden su código también. Si nosotros no sabemos este código de señas, entonces no vamos a poder comunicarnos. Entonces el código es lo más importante. Ahora, tenemos otras cosas como que el emisor es llamado el codificador. ¿Por qué? La codificación es un proceso psíquico donde se crea el mensaje. Donde se crea esa información en tu cerebro, eso se llama codificación. Por eso el emisor conocen como codificador y también como encodificador. Vamos a explicar por qué. El receptor es conocido como decodificador. ¿Por qué? Porque en su cerebro, cuando escucha la información, empieza a procesarlo allí. Esa interpretación se llama decodificación. Por eso es conocido como el decodificador. Y el emisor crea e interpreta al mismo tiempo. Hace los dos. Por eso se llama encodificador.
Muy bien, chicos, continuamos con tipos de comunicación. Primero tenemos por el lugar. Pueden ser directa o indirecta. La directa es fácil. ¿Qué significa? Que están en el mismo entorno. Van a mantener el mismo contexto, tanto el emisor como el receptor. Por ejemplo, un salón de clases. Bueno, ahora con las clases que vamos a mandar no serían esto, pero lo normal cuando nosotros vamos a un salón de clases, estamos escuchando al profesor, entonces que compartimos el mismo lugar, ¿no es cierto? Eso vendría a ser una comunicación directa. Ahora, la indirecta, entonces obviamente es al revés, emisor y receptor no están en el mismo lugar. Por ejemplo, una llamada telefónica. Tú no vas a llamar a tu hermano que está al lado o a tu compañero que está al costado, ¿no es cierto? Sino que llamas a una persona que no está en ese lugar preciso. Muy bien, ahora, por el código. Por el código tenemos primero la que viene a ser verbal o lingüística. Esta se puede presentar de dos maneras, que viene a ser la visuográfica o la acústica. ¿Qué se utiliza? Se utiliza el lenguaje. La visuográfica es la escrita, es decir, cuando tú recibes, por ejemplo, una carta, lo vas a ver, ¿no es cierto? Lo vas a leer y ahí están las letras. Visuográfica. Ahora, acústica tiene que ver cuando es una conversación. Es decir, estamos hablando, el habla. Muy bien. Ahora, la no verbal o no lingüística utiliza otro tipo, de signos lingüísticos. Por ejemplo, visual, a través de los colores, el semáforo. Cuando está en verde, yo sé que significa que puedo avanzar, ¿no es cierto? No necesita salirme pase, ¿no es cierto? Que yo tenga que leer, no, sino que yo identifico ya un mensaje a través de ese color. Acústico, además del habla, también puede presentarse en el no verbal o no lingüístico. ¿Cómo? A través de los sonidos. Por ejemplo, cuando están en el carro, ¿no es cierto? En la combi, de repente el otro suena su claxon, ti, ti, ti. ¿Qué significa? Que avance, ¿no es cierto? No tiene que decir el claxon, avanza, avanza. No, sino que yo entiendo a través del sonido. Táctil, los ciegos, por ejemplo. A través del sistema braille, ¿no es cierto? Tienen su propio sistema allí. Gestual, las mímicas. Por ejemplo, cuando alguien está lejos, tú le dices así. ¿Qué significa? Que venga, ¿no es cierto? Tú puedes interpretarlo. Ahora, por la dirección. Unidireccional. Como vemos la flecha, el emisor es el que solamente habla y el receptor es el que escucha. Solamente se da de una sola dirección, de ida, nada más. Aquí tenemos el receptor pasivo. Es decir, el receptor que solo escucha y el emisor es el único que habla. Bidireccional. Bi significa dos, se da en dos direcciones. Aquí el emisor está hablando y de repente el receptor va a contestar. Una vez que el receptor empieza a contestar, se ha transformado en emisor y el emisor que estaba hablando lo está escuchando, se ha transformado en receptor. Hay un intercambio de roles, se da la creación del diálogo porque hay una conversación ahora. Ahora, la multidireccional. La multidireccional es muy parecida a la bidireccional. La bidireccional solamente es entre dos personas. Por el contrario, la multidireccional, por ejemplo, es entre varias personas. Es lo mismo, solamente que entre varias. Es decir, por ejemplo, un salón de clase dice, y a ver, ¿qué opina sobre este texto? Y él dice, yo creo que es muy bueno. Y el profesor que estaba hablando se ha transformado en receptor y él ahora en emisor. Y otro levanta por ella, profesor, a mí no me pareció una buena obra porque demasiado repetía. Hay otro emisor que se ha creado y hay otros receptores que se han creado. La participación de varias personas. Eso sería lo que es multidireccional. Continuamos con los tipos de comunicación. Tenemos ahora por el emisor y el receptor, por la identidad de estos dos. Por ejemplo, interpersonal. El emisor y el receptor son personas diferentes. Una conversación cualquiera. Tú conversas con una persona que obviamente no eres tú, son personas diferentes, tú y tu amigo no son los mismos. Muy bien, interpersonal, por el contrario, el emisor y el receptor son la misma persona. Profesora, ¿cómo van a ser la misma persona? ¿Son hermanos gemelos? No, aunque sean gemelos, tendría que ser interpersonal, porque son personas distintas. Ahora, en la intrapersonal, el emisor y el receptor son la misma persona. Por ejemplo, los monólogos y las reflexiones. Alguna vez has hablado en tu mente, ¿no es cierto? ¿Debería ir a mi casa o un rato me voy al parque a jugar? ¿No es cierto? Hablas contigo mismo. Eso viene a ser intrapersonal, porque tú estás hablando y tú te estás escuchando. El emisor y el receptor son la misma persona. Por el emisor, tenemos primero de difusión.
El emisor es conocido, tú sabes quién es el emisor. Por ejemplo, un concierto. Tú compras una entrada para un concierto, obviamente sabiendo quién va a estar allí. He comprado una entrada para el concierto de Armonía 10. Tú sabes que el emisor es Armonía 10. Tú sabes que ellos van a cantar. No agarras y compras. ¿A qué concierto vas a ir? No sé, pero compré un boleto. No, ¿no es cierto? Simplemente tú vas a comprar y sabes quién es el emisor. Por el contrario, en la de medio de masas no sabemos quién es el emisor. Casi siempre es una institución. Por ejemplo, cuando las propagandas salen de los celulares, de Claro, dice, cámbiate con nosotros, te damos la mejor portabilidad, etc. Cámbiate con nosotros, somos la mejor empresa. ¿Quién crees que ha dicho todas esas palabras? Profesora, Claro es una persona. Fue el dueño de Claro, fue el jefe de marketing de Claro, fue un empleado cualquiera, no sabes que fue Claro, pero Claro, ¿qué cosa es? Es una institución, está compuesto por varias personas, pero no sabes la verdadera identidad del emisor. Eso viene a ser de medio de masas. Ahora, tenemos por el número de receptores. Puede ser privada o puede ser pública. Privada. El emisor determina cuántos receptores quiere que lo escuchen. Por ejemplo, aquí tenemos receptor 1, receptor 2 y receptor 3. El emisor quiere que solamente le escuchen 3 personas. Cuando te dejan un trabajo en grupo, te juntas con tu grupo de 4 amigos allí. ¿Tú quieres que todo el salón sepa qué van a hacer ustedes de tema? No, tú quieres que solamente esas 4 personas sepan todo. Nada más. Esto viene a ser privado. Ahora, público. Se quiere llegar al mayor número de receptores. Tú no sabes cuántos receptores hay allí. Un mitin político. ¿Tú crees que el que se esté lanzando para presidente, el que esté como candidato para congresista, ¿tú crees que ellos quieren que solamente lo escuchen 5 personas y que ellos puedan contarlo? No, quiere que sea un número indeterminado de receptores, ¿no es cierto? Van a esos mitins y ¿sabes una cantidad precisa? No, sabes que hay muchísimas personas, pero no hay una cantidad de receptores limitada, sino que no hay un número preciso aquí, ¿no es cierto? Un número infinito. Muy bien. Muy bien, chicos, del nivel número 1 vamos a comenzar a resolver nuestras preguntas. No se olviden, por favor, de realizar la parte de la lectura. Lo hacen ahí en su libro nada más. Veamos ejercicio de aplicación. Me dice, identificar los elementos que están subrayados. ¿Qué elemento de la comunicación será? Yo te acepto, dijo el novio a la mujer que ahora era su esposa. Esas palabras, esa información que le está dando esta mujer, ¿qué sería? El mensaje. Martita escuchaba las noticias en la radio y de pronto pasó un avión y malogró la señal. La señal era el medio por el cual se comunicaba Martita. Entonces, si es el medio físico, viene a ser el canal. Carlitos y Pepito conversan sobre el último partido de la selección nacional en horas de clase. ¿Qué están haciendo Pepito y Carlitos? Están hablando sobre esto. Ese es su tema, ¿no es cierto? Su tema de conversación. ¿Y cómo se llama el tema? El referente. Una lucecita parpadea en el episodio indicando la falta de papel. La lucecita que parpadea, ¿qué venía a ser? El emisor, porque le está avisando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Está avisando que hay falta de papel, ese sería el emisor, está dando el mensaje. Los alumnos del primer año escuchan atentamente a su profesor de lenguaje. Los alumnos del primer año, ¿qué serían? Los receptores, escuchan, está diciendo. En un examen, el profesor le dice a su alumno Miguelito, presta atención a tu examen y no al de tu compañero. ¿Quién es el emisor? El profesor. ¿Quién es el receptor? Miguelito. El canal, el aire, ¿no es cierto? Las ondas sonoras. Mensaje, presta atención a tu examen y no al de tu compañero. Código. Lingüístico oral, ¿no es cierto? El idioma castellano en este caso. Referente, ¿cuál es el tema? El examen. La número 7 lo hacen ustedes, yo hago la número 8. Juan Carlos está leyendo un excelente libro en inglés sobre el lenguaje del autor Steven Pinker. ¿Quién es el emisor? Steven Pinker. El que está dando la información, el que está dando el mensaje es Steven Pinker, es decir, de lo que ha escrito. El receptor, Juan Carlos. El canal, el libro, es el medio físico por donde se está transmitiendo. El mensaje, la definición del lenguaje, lo que esté leyendo sobre el lenguaje. Código, idioma inglés. Y el referente, el lenguaje. El tema es el lenguaje. Ahora, la 9 lo hacen ustedes, yo hago la 10. Pepito le regala una rosa roja a su enamorada en el día de San Valentín. El emisor, Pepito. El receptor, su enamorado. El canal, visual, ¿no es cierto? La rosa en este caso. El mensaje, el regalo, ¿no es cierto? Que expresa esa rosa roja, sus sentimientos.
El código no lingüístico, el símbolo, ¿no es cierto? La rosa roja, ¿qué simboliza? El símbolo de su amor. El rojo se asocia al amor. Y el referente es el tema, el día de San Valentín, su amor, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en el número 2 dice, completen los espacios con los elementos que se deducen de los siguientes textos. Yo voy a hacer las 4 primeras y ustedes van a resolver las 6 siguientes. Yo voy a hacer los ejemplos, las 4 primeras, y ustedes terminan de hacerlo. Allí en su libro nada más terminan allí. Veamos. Rafael, presuroso, acude a la internet y envía un email avisándole a su hermana que va a tomar el avión de regreso a Lima. ¿Quién es el emisor? Rafael. Él está escribiendo. El receptor, la hermana de Rafael. El canal es el email, el internet, ¿no es cierto? El referente, ¿cuál es el tema? Que va a volver, que regresa a Lima. La policía de tránsito le indica a Jorge que debe esperar a que pasen los demás autos. El emisor, policía. El receptor, Jorge. El mensaje, que espere. El código, gestual. Porque obviamente no le va a gritar, oye Jorge, espera un rato. No, pues el policía no conoce, seguro que le echo con su mano, así que espere. Entonces es un gesto. Gino, que estaba a punto de entrar al mar, observa la bandera roja en la orilla y decide irse a otra playa. ¿Quién es el receptor? Gino. El canal, la bandera. El contexto, la playa. El código, visual, el color, ¿no es cierto? El color que le advierte de que no puede entrar. Manuel, el chofer de la familia Toledo, toca el claxon para que el chofer del auto siguiente avance un poco más. ¿Quién es el emisor? Manuel, el chofer de la familia Toledo. El receptor es el otro chofer, que está al siguiente, ¿no es cierto? El canal, el claxon, el medio por el que estoy utilizando para dar a entender mi información. Y el código auditivo, el sonido, ¿no es cierto? El sonido del claxon, que significa que avance. Muy bien. El ejercicio número 3, que son 3 preguntas abiertas, eso lo van a realizar ustedes van a resolver. Muy bien, vamos con preguntas rumbo a la universidad. Yo hago los números impares y ustedes los pares, ya saben. Lo marcan en su libro nada más, no se preocupen. El medio físico que transporta el mensaje es el canal. Ya hemos dicho bien grande, soporte físico. ¿Qué elemento del proceso de la comunicación realiza la tarea de descodificar el mensaje? ¿Quién interpreta el mensaje? El receptor. Luis levanta la mano para saludar a Rosa y ella le contesta de la misma manera. Señala la opción que presenta una correcta clasificación de la anterior situación comunicativa. Luis levanta la mano para saludar a Rosa y ella le contesta de la misma manera. Eso significa que los dos están en el mismo lugar. Entonces es directa. Muy bien. Tengo 2 allí, 2 claves directas. Ahora dime, ¿es unidireccional o bidireccional? Es bidireccional porque ella le ha contestado, ¿no es cierto? Entonces es bidireccional. Y dime, ¿lingüística o no lingüística? Es lingüística. ¿Por qué? Perdón, es no lingüística. ¿Por qué? Porque está utilizando gestos, no le está diciendo hola, no, le está levantando la mano y ella ha entendido. Entonces, directa, bidireccional, no lingüística. La lengua española, hablada o escrita, cumple la función de dentro del proceso de comunicación. Allá sería el código. El código es el sistema de signos en el cual nos comunicamos. Señale verdadero o falso. Veamos. El emisor encodifica el mensaje verdadero. El emisor codifica y decodifica a la vez. ¿Solo los seres humanos pueden comunicarse? Falso. Ya hemos dicho que todos los seres vivos. ¿La comunicación verbal emplea un código lingüístico? Sí. La comunicación verbal, por eso lo dice, verbal o lingüístico. Tiene que utilizar la palabra, ya sea escrita o hablada. ¿Verdadero, falso, verdadero? Es el elemento distorsionador del proceso de comunicación. Sería el ruido. Recordemos, si hay demasiado ruido, yo no voy a entender bien el mensaje. En una comunidad oral, ¿el canal qué es? Una comunicación oral. ¿Cuál es el canal? Las ondas sonoras. El aire por donde atraviesa las palabras. Si el gerente le pide a Rosa, a su secretaria, que le alcance una hoja, y esta le alcanza una hoja, pero de la planta que adorna la oficina, entonces Rosa no toma en cuenta que el lugar en el que está, ¿no es cierto? El contexto. Tengo una oficina, no le va a pasar la planta. Te pide una hoja, no le estás pasando la de un árbol, ¿no es cierto? ¿En cuál de las siguientes situaciones se da un ejemplo de comunicación no lingüística? Una carta lingüística escrita, una conferencia lingüística oral,
Una revista lingüística escrita. ¿Un abrazo fraternal es lingüística? No. Y una llamada de atención de un padre a un hijo, lingüística oral. 19. Señale lo falso en relación con la comunicación humana. ¿Tiene como finalidad la transmisión de información? Verdadero. Quiere transmitir una información, no es para uno solo. Se necesita que el emisor y el receptor manejen un mismo código, eso es lo más importante. Persigue como último objeto generar una reacción en el receptor, sí, busca que el receptor le haga caso, lo escuche. ¿Puede ser lingüística o no lingüística? Sí, comunicación lingüística o no lingüística. ¿Necesariamente es oral o escrita? Falso. ¿Por qué? Nosotros también utilizamos los gestos, los símbolos para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Si alguien te empieza a mover la mano, significa que te está saludando. Si tú ves un cigarro tachado, entiendes que ahí no se fuma. Entonces nosotros no solamente necesitamos hablarlo o escribirlo, sino que también utilizamos otros medios. Muy bien, chicos, no se olviden, hacen la lectura, hacen los ejercicios de aplicación, lo que faltaba, lo que es para ustedes, lo hacen allí en su libro nada más, y terminan de marcar las preguntas de